Drácula. De Bram Stoker. Capítulo 20. Diario de Jonathan Harker. 1 de octubre, por la noche, Thomas Snelling estaba en su casa de Bethnal Green, pero por desgracia, no se encontraba en condiciones de recordar nada. La perspectiva de cerveza que mi esperada llegada le había abierto le excitó mucho, y había empezado la juerga demasiado temprano. Pero me enteré por su mujer, que parece una persona decente, que Snelling no es más que el ayudante de Smollett, que es el responsable. Así que fui en coche a Walworth, y allí encontré al señor Joseph Smollett, en su casa, bebiendo té en el platillo de la taza. Es un tipo respetable, inteligente, uno clase de trabajador claramente bueno y fiable, con buena cabeza. Recordaba todos los detalles referentes al incidente de los cajones. Consultó un portentoso cuaderno extraordinariamente sobado, que sacó de un misterioso receptáculo de la parte posterior de sus pantalones, y que contenía notas jeroglíficas escritas con lápiz grueso, ya medio borradas, y me informó sobre el destino de los cajones. Según me dijo, había 6 en el carro que él condujo desde Carfax y que dejó en el 197 de Chicksand Street, Mile en Newtown, y otros 6 que depositó en Jamaica Lane, Bermondsey. Si la intención del conde es desperdigar estos refugios por todo Londres, estos lugares fueron elegidos en el primer reparto de los cajones, de modo que pudiera distribuirlos mejor más adelante. La forma sistemática de haberlo llevado a cabo me hace pensar que no entra en sus propósitos limitarse a ocupar 2 extremos de Londres. Ahora está instalado en la parte oriental de la zona septentrional, al este de la zona meridional y en el mismo sur. Sin duda, su diabólico plan no excluirá el norte y el oeste, por no hablar de la City y del corazón del Londres elegante al sudoeste y al oeste. Regresé a casa de Smollett, y le pregunté si podía decirme si habían sacado más cajones de Carfax. Su contestación fue: verá, jefe, usted me ha tratado muy bien, le había dado medio soberano, así que voy a decirle todo lo que sé. Hace 4 noches, en la taberna, oí decir a un hombre que se llama Bloxham que él y su colega habían hecho un trabajo con el que se habían llenado de polvo en una vieja casa de Purfleet. No hay muchos trabajos así, por lo que estoy pensando que a lo mejor Sam Bloxham le puede informar. Le pregunté si podía decirme dónde encontrar a ese hombre. Le dije que si averiguaba su dirección le daría otro soberano. Tragó el resto del té, y se puso de pie, al tiempo que decía que iba a empezar la búsqueda en ese mismo instante. Se detuvo al llegar a la puerta y dijo: oiga, jefe, no tiene sentido que se quede usted aquí. A lo mejor encuentro pronto a Sam, o a lo mejor no. Pero de todas formas, no estará en condiciones de contarle muchas cosas esta noche. Sam se pone muy raro cuando empina el codo. Si me da un sobre con un sello, y escribe su dirección, encontraré a Sam donde haya que encontrarlo y le enviaré la carta esta noche. Pero será mejor que vaya a buscarlo a primera hora de la mañana, porque a lo mejor si no, no lo pilla. Sam se levanta muy temprano por mucho que haya bebido la noche anterior. Me pareció una medida práctica, así que uno de sus hijos fue a buscar un sobre y una hoja de papel. Le di un penique, y le dije que se quedase con el cambio. Cuando la niña regresó, escribí mi dirección y pegué el sello. Me dirigí a casa, tras haber hecho prometer a Smollett una vez más que enviaría la carta en cuanto hubiera encontrado a Sam. Desde luego, estamos sobre su pista. Esta noche estoy cansado y necesito dormir. Mina está profundamente dormida y tiene un color demasiado pálido. Tiene los ojos como de haber llorado. Pobrecilla, no me cabe duda de que la pone frenética que la mantengamos al margen, y debe de estar muy preocupada por mí y por los demás. Pero es mejor así. Es mejor que esté decepcionada y afligida que con los nervios destrozados. Los médicos tenían toda la razón al insistir en dejarla fuera de este espantoso asunto. Yo tengo que mantenerme firme, porque sobre mí ha de descansar esta carga de silencio. No mencionaré el tema delante de ella bajo ninguna circunstancia.
Tal vez no sea tarea dura, después de todo, ya que ella misma se muestra reticente ante el asunto, y no ha hablado sobre el conde o sus fechorías desde que le comunicamos nuestra decisión. 2 de octubre, por la noche, un día largo, excitante y duro. Recibí el sobre en que yo había puesto las señas en el primer reparto de correo, con un trozo de papel sucio en el que estaba escrito, con lápiz de carpintero y letra desgarbada. St. Bloxham, Corcrans, 4, Potter's Court, Bartel Street, Walworth. Pregunté por el soplante. Cuando recibí la carta estaba en la cama y me levanté sin despertar a Mina. Parecía cansada y pálida, y no se encontraba bien. Decidí no despertarla y, al volver de esta nueva búsqueda, hacer los preparativos necesarios para que regresara a Exeter. Creo que en nuestra casa, donde podrá entretenerse con las tareas diarias, estará mejor que aquí, entre nosotros y sumida en la ignorancia. Vi al doctor Seward solo un momento, y le conté a dónde me dirigía, prometiéndole regresar lo antes posible para comunicar a los demás lo que hubiese averiguado. Fui en coche a Walworth y encontré Potter's Court con cierta dificultad. La forma en que el señor Smollett había escrito la dirección hizo que me equivocara, ya que pregunté por Potter's Court en lugar de Potter's Court. Pero, una vez encontrada la dirección, no tuve dificultad en dar con la casa de huéspedes de Corcoran. Al preguntar al hombre que me abrió la puerta por el soplante, negó con la cabeza y dijo: «No lo conozco. No hay tal persona aquí, nunca he oído hablar de él en mi puñetera vida. Y no se vaya a creer que hay nadie de esa clase viviendo aquí ni en ninguna otra parte». Saqué la carta de Smollett y, al volver a leerla, caí en la cuenta de que podía servirme de guía la lección que había aprendido con la mala ortografía de la calle. «¿Quién es usted?», le pregunté. «Soy el suplente», contestó. Comprendí inmediatamente que iba por buen camino. La ortografía me había confundido una vez más. Una propina de media corona puso los conocimientos del suplente a mi servicio, y me enteré de que el señor Bloxham, que había dormido la borrachera de cerveza en casa de Corcoran la noche anterior, había ido a trabajar a Poplar a las 5 de la mañana. No pudo decirme dónde se encontraba su lugar de trabajo, aunque tenía una vaga idea de que era una especie de almacén de lo más moderno. Con tan escasos datos tuve que dirigirme a Poplar. Ya eran las 11 cuando encontré una pista satisfactoria sobre tal edificio en un café, donde estaban almorzando unos trabajadores. Uno de ellos me sugirió que en Cross Angel Street estaban construyendo un almacén frigorífico nuevo, lo cual se adaptaba a la descripción de almacén de lo más moderno, por lo que me dirigí inmediatamente allí. Una entrevista con un guardián malhumorado y un portero aún más malhumorado, a quienes apaciguaron unas monedas, me pusieron tras las huellas de Bloxham. Fueron a buscarlo al sugerir yo que estaba dispuesto a pagar al capataz un día de jornal por el privilegio de formularle unas preguntas referentes a un asunto privado. Era un hombre listo, aunque rudo en el habla y en los modales. Cuando le hube prometido que le pagaría la información y le hube dado un adelanto, me dijo que había hecho 2 viajes entre Carfax y una casa de Piccadilly, y que había transportado de aquella casa a esta 9 grandes cajones muy pesados, con un carro y un caballo que habían alquilado con tal propósito. Le pregunté si podía decirme el número de la casa de Piccadilly, a lo que replicó: «Bueno, jefe, me he olvidado del número, pero estaba unas cuantas puertas más allá de la iglesia blanca grande, o algo por el estilo, que no hace mucho tiempo que se ha construido». Era una casa vieja y llena de polvo, aunque nada en comparación con el polvo de la casa de donde sacamos aquellos condenados cajones. Si las 2 casas estaban vacías, ¿cómo entraron en ellas? El viejo que me había contratado me esperaba en la casa de Purfleet. Me ayudó a levantar los cajones y a ponerlos en el carro. Le juro a usted que es el tío más fuerte que me echaba la cara, y eso que era un tío viejo, con bigote blanco y tan delgado que tenía que pasar 2 veces por el mismo sitio para hacer sombra. Cómo me hizo estremecer aquella frase.
Agarró un lado del cajón como si estuviese lleno de plumas, y yo sin en cambio perdiendo el resuello para llevar el mío, y no es que yo sea un tirillas precisamente. ¿Cómo entraron en la casa de Picadilly? También estaba el viejo allí. Debió de salir y llegar antes que yo porque cuando toqué el timbre abrió la puerta y me ayudó a llevar los cajones al vestíbulo. ¿Los 9? Pregunté. Sí. Era un vestíbulo grande, y estaba vacío. Hice una nueva tentativa para enterarme de más cosas. ¿No tenía usted una llave? Ni llave ni nada. El viejo fue el que abrió la puerta y volvió a cerrarla cuando yo me largué. No me acuerdo de la última vez, pero es por la cerveza. ¿Y no recuerda el número de la casa? No, señor. Pero no tendrá dificultades. Es una casa alta, con fachada de piedra y un arco, y escalones empinados hasta la puerta. Me conozco bien los escalones, después de haber subido los cajones con 3 gandules que vinieron para ganarse 4 perras. El viejo le soltó unos chelines, y al ver que tenía tantos, pidieron más. Pero el viejo agarró a uno de ellos por los hombros y estuvo a punto de tirarlo escaleras abajo, así que todos ellos salieron corriendo y soltando tacos. Pensé que aquella descripción sería suficiente para encontrar la casa, de modo que, tras haber pagado a mi amigo su información, me dirigí a Piccadilly. Había obtenido un nuevo conocimiento doloroso. Es evidente que el conde puede manejar los cajones de tierra por sí solo. Así las cosas, el tiempo es precioso. Ahora que ha distribuido los cajones por varios lugares, puede rematar su tarea en el momento que él decida sin que nadie lo vea. Despedí el coche en Piccadilly Circus y caminé en dirección oeste. Me topé con la casa descrita detrás del Junior Constitucional, y no dudé de que fuera uno de los próximos escondrijos que había preparado Drácula. La casa tenía aspecto de no haber sido habitada desde hacía tiempo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y las persianas subidas. El tiempo había ennegrecido los artesonados, y la mayor parte de la pintura se había desprendido del metal. Quedaban señales de un cartel que hasta hacía poco tiempo había estado colgado del balcón. Ahora estaba roto, aunque quedaban los soportes. Detrás de la barandilla del balcón había unos tableros sueltos, cuyos bordes mellados parecían blancos. Habría dado cualquier cosa por haber visto el cartel intacto, ya que tal vez me habría proporcionado algún detalle sobre el propietario de la casa. Recordé mi experiencia de la búsqueda y adquisición de Carfax, y se me ocurrió la idea de que si lograba encontrar al antiguo propietario, quizá descubriese algún medio para entrar en la casa. De momento, no podía obtener ninguna información quedándome en Piccadilly, ni podía hacer nada, de modo que me dirigí a la parte trasera para comprobar si podía averiguar algo desde ese lado. Las caballerizas se encontraban en plena actividad, pues la mayoría de las casas de Piccadilly estaban ocupadas. Pregunté a algunos palafreneros y criados con los que me crucé si podían decirme algo acerca de la casa vacía. Uno de ellos me informó de que había oído decir que la habían comprado recientemente, pero no sabía quién. Y añadió que hasta hacía muy poco tiempo había habido un letrero que indicaba que estaba en venta y que tal vez pudieran darme alguna información los agentes inmobiliarios Mitchell e Hijos y Candy, ya que creía recordar haber visto el nombre de aquella empresa en el rótulo. No quise aparentar demasiado interés, ni dejar que mi informante supiera o adivinara demasiado, por lo que, tras darle las gracias de la forma habitual, me alejé de aquel lugar. Como ya empezaba a oscurecer y se aproximaba la caída de la noche otoñal, no perdí más tiempo. Tras haber obtenido la dirección de Mitchell e Hijos y Candy en una guía comercial del Berkeley, pronto me encontré en su despacho de Sackville Street. El caballero que me recibió era particularmente amable, pero, en la misma medida, poco comunicativo. Tras haberme dicho que la casa de Piccadilly, que durante toda nuestra conversación insistió en llamar mansión, había sido vendida, consideró concluido el asunto que me había llevado allí. Al preguntarle quién la había adquirido, abrió un poco más los ojos e hizo una pausa, que duró unos segundos, antes de replicar.
Está vendida, señor. Perdóneme, contesté con igual cortesía, pero tengo razones muy especiales para querer saber quién la ha adquirido. De nuevo hizo una pausa, más larga en esta ocasión, y elevó las cejas aún más. Está vendida, señor, fue de nuevo su lacónica respuesta. Pero supongo que no le importará que yo sepa quién ha sido el comprador, dije. Sí me importa, replicó. Los asuntos de los clientes de Mitchell e Hijos y Candy están completamente seguros en manos de esta empresa. A todas luces, era un pedante de primera categoría, y de nada habría servido discutir con él. Pensé que lo mejor sería meterme en su propio terreno, por lo que le dije. Caballero, sus clientes tienen mucha suerte al poseer un guardián tan decidido de sus intereses. Yo también soy profesional, le di mi tarjeta. En este caso, no es la curiosidad lo que me mueve. Vengo de parte de Lord Godalming, quien desea conocer algunos detalles referentes a la casa que, según sus informes, estaba en venta últimamente. Mis palabras dieron un cariz diferente al asunto. Aquel hombre dijo: me gustaría complacerle si fuera posible, señor Arquer, y me gustaría especialmente complacer a su señoría. En una ocasión nos encargamos de un asunto suyo, referente al alquiler de un pequeño piso cuando todavía era el honorable Arthur Olmwood. Si es tan amable de darme la dirección de su señoría, consultaré esta cuestión con la empresa y, sea cual fuere el resultado, me pondré en comunicación con su señoría por el correo de esta noche. Será un placer proporcionar a su señoría la información que desea si podemos romper nuestras normas. Quería asegurarme un amigo, no crearme un enemigo, por lo que le di las gracias, le proporcioné la dirección del Dr. Seward y me marché. Ya había oscurecido, y tenía hambre y me sentía cansado. Tomé una taza de té en la Heritage Bread Company y cogí el siguiente tren a Purfleet. Los demás estaban en casa. Mina parecía cansada y pálida, pero hizo un valeroso esfuerzo por estar animada y alegre. Se me encogió el corazón al pensar que tenía que ocultarle algo y que por ello le causaba inquietud. Gracias a Dios, esta será la última noche en que sea simple espectadora de nuestras deliberaciones y en que sienta la espina de nuestra falta de confianza. Necesité todo mi valor para mantener la prudente decisión de alejarla de nuestra lóbrega tarea. Parece haberse conformado. O tal vez sea que siente repugnancia por el tema, porque, cuando se hace alguna alusión accidentalmente, se estremece. Me alegro de que tomáramos esta decisión a su debido tiempo, ya que con esos sentimientos nuestros conocimientos crecientes serían una tortura para ella. Como no podía hablar a los demás de mis descubrimientos del día hasta que nos quedáramos solos, después de la cena, seguida por un poco de música, para salvar las apariencias, aún entre nosotros, llevé a Mina a su habitación y la dejé para que se acostara. La pobre muchacha estuvo más afectuosa conmigo que nunca, y se colgó de mi cuello como si quisiera retenerme. Pero yo tenía mucho que contar y me marché. Gracias a Dios, el haber dejado de confiárnoslo todo no ha cambiado nada entre nosotros. Cuando volví a bajar, encontré a los demás reunidos en el despacho, junto al fuego. En el tren había escrito en mi diario, y me limité a leerlo en voz alta, pues me pareció el mejor medio para poner en su conocimiento la información que había obtenido. Cuando terminé, Van Helsing dijo: ha sido un gran día de trabajo, amigo Jonathan. Sin duda estamos tras las huellas de los cajones que faltan. Si encontramos todos en esa casa, entonces nuestro trabajo se acerca al final. Pero si faltan algunos, debemos buscar hasta encontrarlos. Entonces daremos el coup 60 final y perseguiremos al malvado hasta la muerte. Estábamos todos sentados y en silencio, cuando el señor Morris dijo bruscamente: una cosa. ¿Cómo vamos a entrar en esa casa? Entramos en la otra, respondió vivamente Lord Godalming. Pero, Art, esto es diferente. En Carfax forzamos la puerta porque contábamos con la noche y un parque amurallado como protección. Será completamente distinto entrar como ladrones en Piccadilly, tanto de día como de noche.
Confieso que no sé cómo vamos a entrar, a no ser que ese tipo encantador de la agencia nos dé una llave. Quizá lo sepamos cuando reciba su carta mañana. Lord Godalming frunció el ceño. Se puso de pie y empezó a pasear por la habitación. Se detuvo poco a poco y dijo, mirándonos uno a uno. Kinsey tiene mucha razón. Esto de forzar puertas empieza a ponerse feo. Una vez nos ha salido bien. Pero ahora tenemos entre manos un asunto muy extraño, a menos que encontremos el llavero del conde. Como no podía hacerse nada hasta la mañana siguiente, y como era aconsejable esperar a que Lord Godalming recibiese noticias de la agencia de Mitchell, decidimos no dar ningún paso hasta la hora del desayuno. Nos quedamos sentados y fumando durante un buen rato, discutiendo el tema en sus diversos aspectos y perspectivas, y yo aproveché la oportunidad para poner al corriente mi diario. Tengo mucho sueño, y me voy a la cama solo unas palabras más. Mina duerme profundamente y su respiración es regular. Tiene la frente contraída en pequeñas arrugas, como si pensara mientras duerme. Aún está demasiado pálida, pero no tiene tantas ojeras como esta mañana. Espero que mañana se arregle todo. Estará más a gusto en casa, en Exeter. Vaya, qué sueño tengo. Diario del Dr. Seward. 1 de octubre, otra vez me encuentro completamente confuso respecto a Renfield. Sus estados de ánimo cambian con tal rapidez, que resulta difícil captarlos, y como siempre se relacionan con algo más que su simple bienestar, constituyen un estudio realmente interesante. Esta mañana, cuando fui a verlo, después de haber rechazado a Van Helsing, su actitud era la de un hombre dueño de su destino. De hecho, era dueño de su destino, subjetivamente hablando. No le importaba nada meramente terrenal, estaba en las nubes y desde allí miraba todas las debilidades y necesidades de los pobres mortales. Pensé que podía aprovechar la ocasión para aprender algo, y le pregunté, ¿qué piensa ahora de las moscas? Me sonrió con aire de superioridad, una sonrisa propia del rostro de Malvolio 61, y contestó. Estimado señor, la mosca posee un rasgo curioso. Sus alas son típicas de los poderes aéreos de las facultades psíquicas. Los antiguos tenían razón al clasificar el alma como una mariposa. Como quería llevar su analogía a sus últimas consecuencias lógicas, le repliqué vivamente. Ah, entonces lo que busca ahora es un alma, ¿no es así? La locura dominaba a su razón, y una expresión de confusión se extendió por su rostro. Negó con la cabeza, con una resolución que pocas veces había observado en él, y dijo, no, no. No quiero almas. Todo lo que quiero es vida. Al llegar aquí su mirada se hizo más brillante. Me es indiferente de momento. La vida está bien. Tengo toda la que deseo. Si quiere estudiar zoofagia, tendrá que buscarse un nuevo paciente, doctor. Sus palabras me dejaron un tanto confuso, pero proseguí. Entonces usted es dueño de la vida. ¿He de suponer que es un dios? Oh, no. No tengo la menor intención de arrogarme los atributos de la deidad. Ni siquiera me interesan sus actos espirituales. Para definir mi posición intelectual, me encuentro, en lo que se refiere a las cosas puramente terrenales, en el lugar que ocupaba espiritualmente Enoch 62. Esto me planteó un difícil problema, ya que en ese momento no recordaba el papel de Enoch. Por tanto, tuve que formularle una pregunta sencilla, aunque sabía que así me rebajaba a los ojos del loco. ¿Y por qué Enoch? Porque andaba con Dios. No entendí la analogía, pero no quería admitirlo. Me remití a lo que Renfield había negado. De modo que no le interesa la vida y no quiere almas. ¿Por qué no? Le formulé la pregunta con rapidez y cierta seriedad, con el propósito de desconcertarlo. Dio resultado, pues por un instante recayó en su antigua actitud servil, se inclinó ante mí y me dijo en tono humilde. No quiero almas, efectivamente. No las quiero. Si las poseyera, no podría utilizarlas, no me servirían de nada.
No podría comerlas, ni, se detuvo bruscamente, y en su rostro apareció la antigua expresión de astucia, como un soplo de viento que barriese la superficie del agua. Y con respecto a la vida, doctor, ¿qué es, al fin y al cabo? Cuando se ha logrado todo lo que se necesita y se sabe que ya no se quiere nada más, ahí acaba todo. Tengo amigos, buenos amigos, como usted, Dr. Seward, dijo estas palabras con una mirada de inexpresable astucia. Sé que nunca me faltarán medios de vida. Creo que a través de la niebla de su locura percibía en mí cierto antagonismo, porque inmediatamente se acogió al último refugio de los de su especie, un obstinado silencio. Al poco tiempo comprendí que de momento era totalmente inútil seguir hablando con él. Estaba hosco y me marché. Más tarde envió recado de que fuera a verle. Normalmente, no habría ido sin un motivo especial, pero en estos momentos me interesa tanto, que hago cualquier esfuerzo de buena gana. Además, me alegro de tener algo que me ayude a pasar el tiempo. Archer ha salido a hacer ciertas averiguaciones, y lo mismo ocurre con Lord Godalming y Kinsey. Van Helsing está en mi despacho, absorto en el estudio del informe redactado por los Archer. Al parecer, piensa que encontrará alguna pista conociendo con exactitud todos los detalles. No desea que lo interrumpan sin una buena razón. Le habría llevado conmigo a ver al paciente, pero pensé que tal vez no quisiera venir después de la acogida que le había dispensado Renfield. Además, tengo otro motivo. Es posible que Renfield no hable con tanta libertad si hay una tercera persona. Lo encontré sentado en medio de la habitación, en una banqueta, postura que por lo general indica una cierta energía mental por su parte. Al entrar yo, dijo inmediatamente, como si la pregunta hubiese estado esperando en sus labios. ¿Qué piensa de las almas? Evidentemente mi conjetura era cierta. La actividad mental inconsciente estaba en funcionamiento a pesar de ser un loco. Decidí acabar con aquel asunto. ¿Qué piensa usted de ellas? Le pregunté. No contestó inmediatamente, sino que miró a su alrededor y arriba y abajo, como si esperase encontrar inspiración para su respuesta. No quiero almas. Dijo débilmente en tono de disculpa. Aquel tema parecía obsesionarlo, por lo que decidí utilizarlo, ser cruel solamente para ser amable 63. Dije. ¿Le gusta la vida y quiere vida? Sí. Pero todo eso está bien. No tiene por qué preocuparse. ¿Pero cómo puede obtener la vida sin el alma? Pregunté. Como, al parecer, mi pregunta lo había dejado perplejo, continué. Llegará un buen día en que vuele usted por ahí, con las almas de miles de moscas y arañas, y pájaros y gatos zumbando y piando y maullando a su alrededor. Tiene sus vidas, y tendrá que adaptarse a sus almas. Algo debió de despertarse en su imaginación, porque se puso las manos en los oídos y cerró los ojos, apretándolos muy fuerte, como un niño cuando le enjabonan la cara. En su gesto había algo patético que me conmovió. También me sirvió de lección, porque se me antojó que ante mí había un niño, solo un niño, aunque los rasgos estuvieran avejentados y la barba de varios días fuese blanca. Era evidente que sufría un proceso de perturbación mental, y al saber de qué modo había interpretado cosas aparentemente ajenas a él en sus estados de ánimo anteriores, pensé en entrar en su mente con los medios a mi alcance para seguir su proceso mental. Como el primer paso consistía en recobrar su confianza, le pregunté, en voz muy alta para que me oyera, pues seguía con los oídos tapados. ¿Quiere azúcar para atraer a las moscas? Se espabiló inmediatamente y negó con la cabeza. Replicó, con una carcajada. No mucha. Después de todo, las moscas son seres sin importancia. Tras una pausa, añadió. Pero tampoco quiero que sus almas zumben a mi alrededor. Ni las de las arañas, proseguí. Malditas arañas. ¿Para qué sirven las arañas? No se pueden comer ni, se detuvo bruscamente, como si hubiese recordado un tema prohibido. Vaya, vaya. Pensé. Es la segunda vez que se interrumpe ante la palabra beber. ¿Qué significará esto?
Renfield parecía consciente de haber cometido un lapsus, porque se apresuró a decir, como para distraerme. Estas cosas no me interesan en absoluto. Ratas y ratones y demás animalitos 64, como dice Shakespeare, son pan comido. Ya he superado todas esas tonterías. Lo mismo sería pedirle a un hombre que comiese moléculas con palillos que interesarme a mí en carnívoros inferiores sabiendo lo que tengo ante mí. Comprendo, dije. ¿Quiere cosas grandes para meterles el diente? ¿Le gustaría desayunar elefante? ¿Qué ridiculeces dice? Como se estaba espabilando mucho, pensé que era el momento de presionarlo. Me pregunto, dije en tono reflexivo, ¿cómo será el alma de un elefante? Obtuve el resultado que deseaba, porque inmediatamente cayó de las alturas y volvió a ser un niño. No quiero el alma de un elefante, ni ningún alma. Dijo. Se quedó sentado durante unos momentos, abatido. De repente se puso de pie, con los ojos centelleantes y todos los signos de una excitación cerebral intensa. «Váyanse al infierno usted y todas sus almas», gritó. ¿Por qué viene a molestarme con las almas? Como si no tuviera ya suficientes cosas con que preocuparme y apenarme y distraerme sin necesidad de pensar en las almas. Parecía tan hostil, que llegué a pensar si no estaría a punto de sufrir otro acceso homicida, por lo que toqué el silbato. En el mismo instante en que lo hice, se calmó y me dijo en tono de excusa. «Perdóneme, doctor. No he podido controlarme. No necesitará ayuda. Estoy tan preocupado, que enseguida me irrito. Si usted conociera el problema con el que tengo que enfrentarme, y que estoy tratando de resolver, se apiadaría de mí y me perdonaría. Por favor, no me ponga una camisa de fuerza. Quiero pensar, y no puedo hacerlo libremente estando atado. Estoy seguro de que me comprende». Como había recobrado el autocontrol, cuando llegaron los celadores les dije que no se preocuparan, y se retiraron. Renfield los observó mientras salían. Cuando la puerta estuvo cerrada, dijo con gran dulzura y dignidad. «Dr. Seward, ha sido usted muy bondadoso conmigo. Créame, le estoy sumamente agradecido. Me pareció conveniente dejarlo en ese estado de ánimo y me marché». Sin duda, la situación de este hombre da pie a la reflexión. Existen varios puntos que contribuyen a formar lo que un entrevistador americano llamaría una historia, con tal de colocarlos en el orden adecuado. Son los siguientes. No menciona la palabra beber. Teme la idea de cargarse con el alma de cualquier cosa. No tiene miedo a necesitar vida en un futuro. Detesta las formas inferiores de vida, aunque teme ser perseguido por sus almas. Lógicamente, todos estos datos apuntan en una dirección. Tiene la certeza de que va a adquirir una vida más elevada. Teme las consecuencias. La carga de un alma. Entonces, lo que desea es una vida humana. Y esa certeza, Dios misericordioso, es víctima del conde, y nos espera un nuevo plan terrorífico. Más tarde, después de la ronda fui a ver a Van Helsing y le conté mis sospechas. Se puso muy serio, y tras reflexionar durante un rato me pidió que lo llevase a ver a Renfield. Así lo hice. Al acercarnos a la puerta oímos cantar al loco alegremente en la habitación, como hacía en otro tiempo que ahora parece tan lejano. Al entrar, vimos con sorpresa que había puesto azúcar en la ventana, como en los viejos tiempos. Las moscas, aletargadas por el otoño, empezaban a zumbar por la habitación. Intentamos hacerle hablar sobre el tema de nuestra anterior conversación, pero no hizo caso. Continuó cantando como si no hubiésemos estado allí. Tenía un trozo de papel, que doblaba para darle forma de cuaderno. Tuvimos que marcharnos en el mismo estado de ignorancia en que habíamos llegado. En verdad que es el suyo un caso curioso. Esta noche debemos vigilarlo. Carta de Mitchell e hijos y Candy a Lord Godalming. 1 de octubre. Mi lord. En todo momento nos es grato complacerle en sus deseos.
Tenemos la satisfacción de proporcionarle la siguiente información referente a la venta y adquisición de la finca cita en el número 347 de Piccadilly, con lo cual creemos responder a la curiosidad de su señoría. Ha sido vendida por los albaceas del difunto señor Archibald Wintersufield. El comprador es un noble extranjero, el conde de Ville, que realizó la compra personalmente, y pagó en dinero contante y sonante, si su señoría perdona que utilicemos una expresión tan vulgar. Aparte de esto, no sabemos nada en absoluto respecto a ese caballero. Rogamos a su señoría que nos considere sus humildes servidores, Mitchell e hijos y Candy. Diario del Dr. Seward. 2 de octubre, anoche aposté a un hombre en el pasillo, y le dije que tomase nota exacta de cualquier sonido que oyese procedente de la habitación de Renfield. Asimismo le di órdenes de que me llamase si ocurría algo extraño. Después de la cena, cuando estábamos todos reunidos en torno a la chimenea del despacho, la señora de Arker ya se había acostado, discutimos las actividades y descubrimientos del día. Arker era el único que había conseguido algún resultado, y hemos concebido grandes esperanzas de que las pistas que ha hallado sean importantes. Antes de acostarme fui a la habitación del paciente y me asomé por la mirilla de observación. Dormía profundamente, y su pecho subía y bajaba con una respiración regular. Esta mañana el vigilante me ha informado de que un poco después de medianoche el paciente empezó a inquietarse y a rezar en voz alta. Le pregunté que si eso era todo. Replicó que eso era todo lo que había oído. En su actitud había algo que despertó mis sospechas, y le pregunté de sopetón si se había quedado dormido. Lo negó, pero admitió haber dado alguna cabezada. Es una lástima que no pueda confiarse en los hombres a no ser que se los vigile. Arker ha salido hoy a seguir la pista que había encontrado, y Art y Kinsey han ido a buscar caballos. Godalming piensa que es aconsejable tener unos caballos siempre a punto, ya que cuando recibamos la información que buscamos no habrá tiempo que perder. Tenemos que esterilizar toda la tierra importada entre el amanecer y la puesta del sol. Así sorprenderemos al conde en su momento más débil, y sin ningún refugio al que huir. Van Helsing ha ido al Museo Británico a consultar ciertos textos sobre medicina antigua. Los médicos antiguos tuvieron en cuenta cosas que sus descendientes no aceptan, y el profesor anda en busca de ciertos remedios contra brujas y demonios que tal vez nos resulten útiles más adelante. A veces pienso que estamos todos locos y que recobraremos la cordura embutidos en camisas de fuerza. Más tarde, hemos celebrado otra reunión. Según parece, nos encontramos en el buen camino, y tal vez nuestro trabajo de mañana sea el principio del fin. Me pregunto si la calma de Renfield guardará alguna relación con esto. Sus estados de ánimo están tan ligados a las acciones del conde, que tal vez intuya sutilmente la próxima destrucción del monstruo. Si pudiéramos tener algún indicio de lo que ha pasado por su mente entre mi discusión con él y la reanudación de la caza de moscas, tal vez nos proporcionaría alguna pista. Aparentemente está tranquilo, pero lo está. Ese grito salvaje parece provenir de su habitación. El celador ha entrado como una exhalación en mi habitación para decirme que Renfield ha sufrido un accidente. Lo había oído gritar y cuando entró en su habitación lo encontró tendido en el suelo, boca abajo, completamente cubierto de sangre. Tengo que ir inmediatamente.